Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en 1 Corintios, el capítulo 1. La semana pasada estuvimos hablando el inicio de esta carta de que el apóstol Pablo le ha enviado a esta iglesia, en una iglesia que se encontraba ubicada en un lugar pero muy, diríamos, malo, inmoral, eran idólatras. Ellos estaban centrados en ellos mismos. Y cuando uno ve a los corintios, uno diría, pero wow, ¿cómo habrá sido esta ciudad? Si tú has leído Romanos, el capítulo 1, cuando Pablo empieza a describir todos los males de la humanidad a partir del versículo 18 y el porqué la ira de Dios ha caído sobre el hombre y cómo éste se ha apartado y cómo se ha convertido, ha cambiado y cómo las pasiones vergonzosas también se han manifestado entre hombres con hombres, mujeres con mujeres que han cambiado lo natural. Pablo lo escribió la carta a los romanos estando en la ciudad de Corinto. Mientras Pablo miraba lo que ocurría en la ciudad, estaba describiendo lo que estaba ocurriendo allá en la ciudad de Corinto. Hoy día vamos a meditar, hermanos, en el versículo 4 al versículo 9 de 1 Corintios, el capítulo 1. 1 Corintios, el capítulo 1, de los versículos del 4 al 9. Y hoy día vamos a ver gracia abundante. Ese es el título de nuestro sermón, gracia abundante, del versículo 4 al versículo 9. ¿Lo tenemos? Vamos a ponernos de pie para poder leer todos juntos. Nos dice: siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús, porque en todo ustedes fueron enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en ustedes, de manera que nada les falte en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Él también los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Vamos a orar. Padre, en esta mañana nos presentamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Venimos a pedirte, Señor, que tú nos bendigas, así como nos has bendecido por medio de las alabanzas, Señor. Nos bendigas también en esta mañana por medio de tu palabra. Llévanos, Señor, a toda verdad. Llévanos, Señor, a lo que tú quieres enseñarnos y hablarnos, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Anímanos, guíanos, exhórtanos y sigue moldeando la imagen de tu Hijo, Señor, en nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Podemos sentarnos, hermanos, y vamos a ver tres cosas en esta mañana. Lo primero que vamos a ver es que el Señor ha provisto, nos ha dado la gracia de ser enriquecidos. Tal vez rápidamente dice, de ser enriquecidos, sí. Eso es lo primero que vamos a ver. Cuando leemos los versículos del 4 al 6, Pablo nos dice que siempre da gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia que Dios les fue dado en Cristo Jesús, porque en todo ustedes fueron enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en ustedes. El apóstol Pablo empieza afirmando que él siempre da gracias a Dios por la iglesia que está en Corinto. Pues él reconoce que ha sido Dios quien los salvó, quien los llamó y que es fiel en guardarlos hasta el final, y que es en base a la fidelidad de Dios que puede dar gracias con toda confianza al Señor. Algunos han dudado que realmente el apóstol Pablo esté agradeciendo por una iglesia tan conflictiva como Corinto. Como hemos visto la semana pasada, la ciudad era una ciudad inmoral, era una ciudad idólatra, entre otras cosas más, y que estas cosas se estaban metiendo dentro de la iglesia, donde se podía ver división, pleitos, inmoralidad sexual, había idolatría, donde también había un desconocimiento de las Escrituras en algunos aspectos. Y además de esto, estaban cuestionando, estaban criticando al apóstol Pablo. Y como vimos la semana pasada, también Pablo, de una manera, al iniciar su saludo,
estaba también reafirmando que era Dios quien lo había llamado al apostolado y no ningún hombre. Pero a pesar de estar en ese estado la iglesia, Cristo dio su vida por él. Cristo la compró con un alto precio que fue su preciosa sangre. Sabiendo que Dios es fiel, que es su obra y que Él es el llamado, que Él es quien llama a la iglesia, que Dios sigue obrando en la vida de cada cristiano. Por ello el apóstol Pablo tiene el corazón lleno de gratitud. Está lleno de agradecimiento porque Dios es fiel. Y en su inmensa gracia, es esa gracia la que nos ayuda a poder perseverar en el día a día. Como Dios lo llamó a ser apóstol de los gentiles, sabiendo que la obra es de Dios, el apóstol Pablo solamente puede dar gracias a Dios por la vida de sus hermanos. Está tan agradecido con el Señor que hay palabras de gratitud por sus hermanos en Corinto. Él agradece, no por lo que ellos están haciendo, sino más bien por la obra que Dios ha hecho en sus vidas. Porque si tuviera Pablo que agradecer por la obra que estaba teniendo la iglesia, Pablo no tenía palabras de gratitud. Pero Pablo confiaba y sabía quien había llamado a la iglesia, quien había llamado a los cristianos, quien obraba en la vida de cada creyente, y por eso Pablo con toda confianza puede dar gracias a Dios, porque Él es quien realiza la obra. Cuando uno veía a la iglesia de Corinto, o se enteraba de las cosas que estaba pasando, uno rápidamente podría decir: estos hermanos no son salvos, son unos pecadores, inmorales, idólatras, criticones, a la vez están causando división, no tienen buen conocimiento, se creen tan sabios, ellos se creen ya no más porque supuestamente tienen estos dones y ellos creen que algunos son superiores que otros. Ellos no, entonces no, tú los ves y dices: la verdad es que estos hermanos están perdidos. Ellos no han sido llamados por el Señor. Pero en la gratitud que Pablo expresa al Señor por sus hermanos se puede ver, y Pablo dice, y si volvemos a leer este versículo 4, que siempre doy gracias a mi Dios por ustedes. ¿Y por qué? Por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús. Ha sido la gracia de Dios, el acto generoso de Dios por brindarles salvación contra todo pronóstico. Cualquiera miraba y uno diría: no, estos no merecen la salvación, ellos no merecen ser salvos, ellos ya están perdidos, ellos nunca se van a acercar al Señor, porque ellos adoran a otros dioses, ellos más bien buscan y están centrados en ellos mismos. Pero contra todo pronóstico, contra todo lo que el mundo podría especular, la gracia de Dios ha sido abundante. Es la gracia de Dios que también, hermanos, a nosotros nos alcanzó. No han sido nuestros méritos, no fueron nuestras buenas obras, o lo bueno que somos, o lo bonito que somos. No fue nuestra inteligencia, sino que fue solamente la gracia de Dios. Que el Evangelio vino a nuestras vidas y que pudimos darnos cuenta de nuestra necesidad de Cristo. Que éramos pecadores y que no estábamos haciendo lo correcto delante de los ojos de Dios. Y que cuando le pedimos perdón y nos arrepentimos de nuestros pecados, el Señor no nos criticó, el Señor no nos cuestionó, el Señor no nos dijo: tú estabas haciendo esto y aquello y lo otro. No, el Señor nos perdonó, nos hizo nacer de nuevo, vino a morar a nosotros, nos adoptó para ser llamados hijos suyos. Nos acercó, nos santificó, nos justificó, nos redimió. Y ahora también para ser coherederos con Cristo Jesús, donde tenemos una herencia allá en los cielos para estar con el Señor por toda la eternidad. Hermanos, no han sido nuestros méritos, no han sido nuestras obras que han permitido que podamos acercarnos al Señor, sino que ha sido la inmensa gracia de Dios para con nosotros, que hemos podido venir al Evangelio. Porque si hubiera sido por nosotros mismos, hermanos, ahorita estuviéramos perdidos, sin rumbo, sin dirección, y no quisiéramos buscar al Señor. Pero ha sido la gracia del Señor. Por eso, hermanos, nosotros debemos de darle gracias a Dios por su inmensa gracia para nuestras vidas. No merecíamos esa salvación, pero a Dios le plació darnos, porque nos ha amado
con un amor sin igual. Y ten por seguro que nadie, absolutamente nadie, te podrá amar de esa manera. Ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tus padres. Nadie te va a poder amar como Dios nos ama y como nos ha amado y como nos seguirá amando por todo lo que Él hizo ya en la cruz. Es un amor sin igual. Es un amor que no tiene límites. Y es por ello, hermano, que nosotros debemos anhelar, debemos de buscar, debemos de querer cada día conocer a nuestro amado Salvador. Y este conocimiento y esta gratitud de lo que Él ha hecho en nuestra vida nos debe de motivar para poder ser obedientes a su palabra y poder vivir para su gloria. Hermanos, Dios hará su obra en nuestras vidas porque Dios es fiel. Él quiere y hará esa obra. Así nosotros digamos, Señor, por un momento, tal vez voy a seguir haciendo esto de acá. Si Dios te ha llamado, hermano, ten por seguro que el Señor va a seguir tratando tu vida, si quieras o no quieras. Algunos nos tratará con amor, nos tratará de buena gana, nos empujará, nos llevará, nos abrazará. A otros nos jalará de las orejas para poder volver a su camino y seguir tratando con nosotros. Porque el Señor sabe cómo poder tratar con nosotros, porque nos conoce y porque no somos iguales. Si tú volteas y miras a un lado por un momento a tu hermano, el Señor trata distinto porque somos diferentes, no somos iguales. Y eso es lo bonito del Señor, que el Señor trata como Él sabe poder tratar con nosotros. Pero a la vez de la gratitud que Pablo da por esta inmensa gracia que el Señor le ha mostrado a la iglesia, también nos dice, porque en todo, en el versículo 5, porque en todo ustedes fueron enriquecidos en Él, en toda palabra y a la vez en todo conocimiento, como diría la Reina Valera, en toda ciencia. El apóstol está dando gracias a Dios por la inmensa gracia, por la obra que Dios ha hecho, que está haciendo en nuestra vida, en la vida de los hermanos y también en la de nosotros. Y ahora va a añadir algo más. Y lo que va a añadir es que en Cristo, todos los cristianos, todos los que han depositado su fe, han sido enriquecidos en todo. La iglesia que está en Corinto, hermanos, era una iglesia rica. Y uno podría decir, wow, entonces estos hermanos eran ricos económicamente, todos eran pudientes, como era una zona comercial, como era una zona donde venían y hacían grandes comercios. Entonces los hermanos eran negociantes y por ello ellos tenían abundante dinero. La verdad, hermanos, es que no era tanto así. Si bien dentro de la iglesia había hermanos pudientes, también habían hermanos que tenían escasos recursos, como también se puede ver en 1 Corintios, el capítulo 11. La riqueza, hermanos, que Pablo está hablándonos acá, no es una riqueza económica, es una riqueza espiritual, de los tesoros espirituales que ahora tienen en Jesucristo. Estos tesoros no tienen medida y por ello Pablo nos dice que el enriquecimiento que ha tenido la iglesia es en todo. Y este todo nos quiere decir que no hay medida. Todo lo que hay en Cristo, todo lo que es en Cristo y todo lo que Él ha ganado, ahora, hermanos, se nos ha sido imputada a nosotros por su inmensa gracia. Y es por eso que nosotros podemos decir que somos coherederos con Cristo. Todo lo que Cristo tiene es nuestro, porque Él ha decidido darnos a nosotros. Y por eso las Escrituras, hermanos, nos muestran que como cristianos hemos sido grandemente enriquecidos en Cristo. Sin irte de 1 Corintios, vayamos a Efesios capítulo 1, el versículo 7 y 8. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. En Filipenses 4:19 nos dice, así que mi Dios suplirá todo lo que les falte conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y en Colosenses capítulo 2, el versículo 3 nos dice, en quien se hallan escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. La gracia dada por Dios para nosotros no es solamente la gracia de la salvación, sino también están todas
estas riquezas espirituales que podemos encontrar en Cristo. Los cristianos somos los más ricos del mundo, pues tenemos las riquezas del Dios vivo y verdadero. Lo malo es que el creyente no toma conciencia de ello. Y a veces nosotros pensamos que es más importante lo económico y no nos damos cuenta que somos ricos realmente en el Señor, pues todo lo que Dios ha dado en Cristo ahora es de nosotros. Pero Pablo va a añadir algo más. Si bien Pablo nos dice que hemos sido enriquecidos en todo, en Cristo, pero también va a añadir un par de cosas, va a describir algo de parte de esas riquezas que ahora en la gracia de Dios se nos ha sido dada. Y nos va a decir, ya que hemos sido enriquecidos en toda palabra y en todo conocimiento. Y vamos a ver estas dos cosas. Lo primero nos dice que hemos sido enriquecidos en toda palabra. Este término viene de la palabra logos, la cual usa el Evangelio de Juan para referirse al Señor Jesucristo en Juan 1:1. Pero en el contexto de las cartas de Corinto, hermanos, se van a usar de dos maneras. La primera manera que se usa es en el sentido de palabras elocuentes o palabras persuasivas de sabiduría humana. Esta es una clara alusión a bajar su discurso, simplemente es una retórica humana, es una oratoria, es una muy pero muy buena oratoria. Como vimos la semana pasada, la ciudad de Corinto, al tener una filosofía griega, le daba tanto énfasis a la sabiduría, a la retórica. Y esta retórica proveía de una manera de convencer, de persuadir, de mover a la gente, y ellos se estaban jactando de estas virtudes. Ellos estaban diciendo que como ellos sabían hablar y tenían una muy buena oratoria, las personas estaban viniendo al Evangelio. No es que Dios esté cambiando, sino que son ellos que saben hablar, que tienen una muy buena sabiduría, pero esta sabiduría eran simplemente palabras elocuentes o una sabiduría humana. La segunda manera es el sentido de la palabra de sabiduría, que es dado por el Espíritu Santo. Pablo seguramente está haciendo el contraste entre la palabra humana, que usa la retórica para persuadir, y la palabra divina, donde el Espíritu Santo convence a las personas con el Evangelio, manifestando de esta manera así su poder. Pablo les está diciendo a los corintios que si alguien tiene la habilidad para hablar, es porque la gracia de Dios lo ha capacitado para esto. Y no es su propia inteligencia, no son ellos quienes convencen a las personas con el Evangelio, sino que es una gracia de Dios, que es un don de Dios en el poder del Espíritu Santo. Amados hermanos, si bien no todos tenemos la misma habilidad para hablar, algunos son muy buenos oradores, otros no tanto, pero hay una verdad, y esta es, hermanos, en el contexto de que cual Pablo nos está hablando, es que todos los creyentes, todos los que han depositado su esperanza en Cristo, hemos sido capacitados para hablar de las verdades que el Señor nos ha entregado. En otras palabras, de ir y predicar el Evangelio de la gracia de Dios. El Señor nos ha dado de sus riquezas en gloria la capacidad de hablar, de dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, de hablar de su palabra. Es el Espíritu Santo quien nos ayuda a hablar, a predicar el Evangelio. John MacArthur en este versículo dice, aparte de la santidad, creo que el fallo más común de los cristianos es el de no hablar por su Señor. Las excusas más frecuentes son, no sé qué decir, no sé cómo decirlo, no creo que yo pueda hacerlo. Pablo hace pedazos estas excusas porque somos enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, para dar testimonio de Cristo. Y dar testimonio no es más opcional para los cristianos comunes que para los apóstoles. Porque el Señor dijo en en Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Podemos dar testimonio y debemos hacerlo. No tenemos excusas válidas para no dar testimonio de Cristo. Podemos hablar, podemos testificar
tal como lo hicieron los de la iglesia naciente. Hermanos, si alguno de nosotros diría que no sabe cómo hablar, que no sabe cómo hacerlo, que no sabe cómo decir, estas palabras son muy similares a las palabras que dijo Moisés cuando el Señor lo llamó para que fuera a Egipto a liberar a su pueblo. En Éxodo 4, del 10 al 12, recordemos estas palabras, hermanos. Dice: entonces Moisés dijo al Señor: por favor, Señor, nunca he sido hombre elocuente, ni ayer, ni en tiempos pasados, ni aún después de que has hablado a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en la lengua. Y el Señor le dijo: ¿quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién hace al hombre mudo o sordo con vista o ciego? ¿No soy yo el Señor? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Y a veces somos como Moisés, que a pesar de que el Señor nos ha hablado, le añadimos un versículo más y le decimos: pero Señor, tal vez tengas a otra persona por ahí, búscala y dile a esa persona que vaya y que hable por mí. Y el Señor se molestó y le dijo: ¿acaso no tienes a tu hermano Aarón? Él se encontrará contigo, él será como el profeta, y yo hablaré y te diré, y él terminará hablando. Hermanos, el Señor nos ha llamado a predicar el Evangelio. Ninguno de nosotros tiene excusa de poder decir: yo no puedo hacerlo, yo no sé qué decir, porque todos tenemos en la gracia del Señor la capacidad de poder hacerlo en el poder del Espíritu Santo. Es por ello que Pablo dice que hemos sido enriquecidos en toda palabra, en toda esa sabiduría que proviene de Dios, en esa palabra, en el poder del Espíritu Santo. Y por eso se nos manda a nosotros que debemos de ser obedientes al mandato del Señor, y en gratitud de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, podamos abrir nuestros labios y poderle decir a las personas quién es Cristo en nosotros, y lo que espere, y también que los está esperando a aquellas personas con los brazos abiertos a todos los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Él. El Señor no está esperando para poder criticar y maltratar. El Señor está esperando como el Padre del Hijo pródigo, con los brazos abiertos para toda aquella persona que viene a Él. Pero también está en nosotros si vamos a ser obedientes a su palabra, o vamos a seguir creyéndole a la mentira de Satanás, que pone en nuestra mente que nosotros no podemos hacerlo, que no tenemos la capacidad, que no tenemos el conocimiento. Tal vez decir: pero yo tengo poco tiempo en el Evangelio, tal vez yo no he llevado estudios, yo no he ido a un seminario como para poder hablar del Evangelio. Y si alguno de nosotros tuviera esa excusa de poder decir que no tenemos conocimiento, Pablo le va a añadir algo más. Y nos va a decir en segundo lugar que hemos sido también enriquecidos en todo conocimiento. Este término conocimiento, hermanos, viene de la palabra griega gnosis, y que también se usa en dos sentidos. El primer sentido es el conocimiento que se vuelve vano, vacío, superficial por causa del pecado, donde en vez de edificar a las personas, a la iglesia, empieza a dañar a los hermanos. Y es lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto. Ellos se creían tener un conocimiento, pero ese conocimiento los estaba llevando a envanecerse. En 1 Corintios, el capítulo 8, el versículo 1 nos dice: en cuanto a los sacrificados los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y algunos han tomado este texto para poder decir: entonces yo no tengo que estudiar, yo no tengo que prepararme, yo no tengo que ir al seminario, yo no tengo que entrar a los estudios bíblicos porque el conocimiento envanece, más bien yo voy a amar. Pero amar, hermanos, incluso es que nosotros podamos tener conocimiento, y el conocimiento que el Señor nos ha dado, poder ponerlo en práctica en la vida de nuestros hermanos para la edificación de la iglesia. Los corintios eran prósperos y sofisticados, y los cristianos en Corinto se estaban enorgulleciendo de su sabiduría. Ellos estaban dando gloria a su sabiduría, a ellos mismos. Por eso ese conocimiento o ciencia no estaba beneficiando a la iglesia, sino que se estaban envaneciendo
en su propio pensar, y por ello el apóstol Pablo también les dirá en el capítulo 13, el versículo 2: y si tuviera el don de profecía, y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. El segundo sentido, hermanos, es el conocimiento que es dado por el Espíritu Santo. Pablo está haciendo un contraste entre el conocimiento que los corintios creían tener y el cual finalmente resultaba para mal, y el conocimiento de las Escrituras que daba Dios para edificar a su iglesia. Cuando el conocimiento pierde su propósito, hermanos, que es la edificación de la iglesia, entonces pasa a ser pecaminoso, porque olvida que ese conocimiento, ciencia o sabiduría, está a la disposición de la iglesia en amor, y por amor a Dios y también por amor a nuestros hermanos. Este conocimiento que el Señor nos ha dado, hermanos, está a nuestra disposición de poder interpretar su palabra, del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y cuando nosotros no entendamos alguna palabra, cuando nosotros leamos las Escrituras y podamos decir, pero no entiendo lo que quiere decir, tenemos a nuestro alcance al Consolador, al Espíritu Santo, que nos lleva a toda verdad y quien nos enseña la palabra del Señor tal cual el Señor Jesús dijo, que Él vendría el Consolador y que Él nos enseñaría todo lo que ha escuchado y nos haría recordar también todo lo que el Señor ya nos había dicho. El Señor nos ha dado de su palabra para testificar. Es por eso que nosotros debemos de hablar, debemos de pedir denuedo para poder predicar el Evangelio en todo el conocimiento que proviene del Señor. Las mentiras, hermanos, de Satanás, debemos nosotros de quitarnos esas mentiras donde nos dice que nosotros no podemos hablar, que no tenemos el conocimiento para hacerlo, que nadie nos va a escuchar, cuando el Señor nos dice todo lo contrario, que ya nos ha dado en nuestros labios la palabra que ha trascendido en nuestras vidas, y que esta palabra que es viva y eficaz, que ha cambiado nuestras vidas y nos ha hecho nacer de nuevo, y que también el Señor nos ha dado de su conocimiento. Y este conocimiento, hermanos, es para hablar y ser testigos eficaces del Evangelio, sabiendo que el Señor hará en nosotros su perfecta voluntad. Ningún creyente tiene excusa de poder decir, yo no puedo hablar, yo no tengo conocimiento, porque rápidamente la palabra del Señor nos dirá, yo te he enriquecido en toda palabra y conocimiento para que tú puedas ser testigo allá a las personas que no creen en el Evangelio. Y esto no es de nosotros, sino que es un don de Dios. Es una gracia de Dios para la iglesia. Es una gracia de Dios para todos los creyentes. Y a la vez también, hermanos, en ese mismo versículo 6 nos dice, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en ustedes. Dios, en su inmensa gracia, ha fortalecido a los cristianos en Corinto para que testifiquen de su fe. A pesar de las muchas luchas, a pesar de los tropiezos, a pesar de las cosas que ellos están atravesando en medio de la iglesia, donde la inmoralidad, la idolatría, el desconocimiento, la división, entre otras cosas, se nos dice que el Señor los ha fortalecido y ellos sabían dar testimonio del poder de Cristo a las personas que no conocen el Evangelio. Amado hermano, toda iglesia debe luchar en esta tierra por dar testimonio de la verdad del Evangelio. No podemos quedarnos como espectadores, simplemente evadiendo nuestra responsabilidad. El Señor ha dotado de dones como la palabra, el conocimiento, la ciencia, para que podamos testificar a un mundo carente de esperanza, a un mundo carente del verdadero amor de Cristo, a un mundo que está afanado, a un mundo que está estresado, a un mundo que no sabe cómo poder vivir y que no sabe el propósito que Dios tiene en su vida. Un mundo que todavía no encuentra la felicidad y que la buscan de mil maneras, pero no logran poder conseguirla, y que solamente en Cristo ellos realmente pueden encontrar la felicidad, porque se darán cuenta
que solo Dios puede llenar nuestras vidas. Solo Él puede hacerlo, nada nos podrá llenar. Y por eso el mandato y el llamado sigue siendo para nosotros de que tenemos que ser sal y luz en medio de una generación perversa que sigue necesitando de Cristo. Y la pregunta para nosotros sigue siendo: ¿seremos obedientes al Señor o simplemente seguiremos excusándonos y pensando que estar sentados y que simplemente ver cómo las personas se van y están lejos del Señor y nosotros no hacemos nada por ellos? Pero ten en cuenta algo, hermano. Al ser un don, al ser una obra, una gracia de Dios para nosotros, algún día el Señor nos demandará y nos pedirá cuenta de lo que nosotros hemos hecho con ese don. Si bien estos dos dones que vemos que es la palabra y el conocimiento, que tiene que ver con que uno predique a las personas que están externas, ahora también Pablo va a añadir algo más y nos va a mostrar en segundo lugar que el Señor nos ha dado la gracia de poder tener dones. Y estos dones van a ser dentro de la iglesia. La palabra y el conocimiento tienen que ver desde un lado para afuera y ahora vamos a ver desde un lado para adentro. Como hemos visto, algunos de los problemas que la iglesia de Corinto tiene es el orgullo, la arrogancia, la jactancia, y esto estaba llevando a la iglesia a tener problemas de unidad. Al mostrarles por medio de esta gratitud a Dios, por la gracia que ha tenido y que tiene por ellos, Pablo quiere mostrarles que todo lo que poseen es simplemente por la gracia de Dios. Y al igual que ellos, hermanos, nosotros también hemos sido enriquecidos por todo, y eso es una de las cosas que muchas veces nos cuesta creer y aceptar como cristianos. Que en Cristo somos herederos con Cristo, que tenemos las riquezas de Cristo a nuestra disposición, no por nuestros méritos, sino por la gracia de Dios. Y por eso el versículo 7 nos dice, de este capítulo 1 de Primera de Corintios: de manera que nada les falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Dios le había dado a la iglesia todos los dones necesarios para que avanzara en la misión que se les había encomendado. Y es por eso que les dice, de manera que les falta, o que nada les falta en ningún don. Era una iglesia que tenía muchos dones. Era una iglesia que podríamos afirmar que tenían todos los dones. Era una iglesia que se jactaba de tener dones. Era una iglesia que quería los dones superiores como ellos lo consideraban. Y que Pablo va a hablar de una manera más clara y que nosotros también veremos allá en el capítulo 12 de Primera de Corintios. Donde ellos querían o anhelaban el don de lenguas, el don de profecía, porque supuestamente cuando hablaban en lenguas ellos ya estaban prácticamente siendo angelicales, y Pablo les dirá que de nada les sirve hablar en lenguas si no tienen amor, simplemente es como metal que resuena, porque no vale. En realidad lo que va a valer es que nosotros podamos colocar nuestros dones en amor para la edificación de la iglesia. Ellos habían recibido de parte del Señor numerosos dones espirituales. Ellos no carecían de ninguna de las bendiciones que el Señor les ha otorgado, y esto por la gracia del Señor. A pesar de que la iglesia, y esto es algo que debe de llamarnos la atención, a pesar de que la iglesia no andaba correctamente, en que uno cuando ve a la iglesia así uno diría, no, el Señor, ¿cómo les va a dar dones a esa iglesia pecadora? Idólatra, inmoral, causan división, son arrogantes, orgullosos, no tienen conocimiento, están renegando de Pablo, encima que están cuestionando la venida del Señor. No, esta iglesia, lo más probable es que el Señor no le haya dotado de ningún don. Pero Pablo nos dice o nos habla de que realmente los dones son un carisma, es decir, son un regalo de Dios para su iglesia. Y esto, hermanos, no depende del hombre, sino de aquel que reparte como quiere, que da como quiere, y todo lo que da es perfecto,
y todo lo que hace para su iglesia es para que ésta pueda ser edificada, y por ende, cuando la iglesia es edificada, también Cristo es glorificado. Hermanos, todos los creyentes tienen un don. Y esto no es en virtud de cada hombre, sino es en virtud de lo que Dios ha querido dotarnos de dones a todos los creyentes. Porque si el Señor miraría cómo somos cada uno de nosotros, y como si hubiera mirado a la iglesia de Corinto, lo más probable es que el Señor no le hubiera dotado de ningún don. Pero es un regalo. Es como cuando tú quieres regalarle a una persona, no estás pensando me cae o no me cae bien, se ha portado bien o no se ha portado bien. No es que tú agarras y te ha hecho un buen regalo o no te ha hecho un buen regalo, ¿no? Como algunos piensan cuando están haciendo su intercambio de regalos allá en diciembre. A veces tú te has esforzado y esmerado en poder regalarle, y cuando esta otra persona, en vez de haberte dado lo que tú has pedido, simplemente te trajo algo que ni siquiera tiene el valor de lo que ustedes han hecho, empezamos a renegar. Y si el año siguiente te toca a aquella persona, sacas a relucir, ¿no? La ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, y entonces dice, lo mismo le voy a hacer. Pero en realidad no se trata de ello. Cuando uno trata de regalar o dar a una persona, lo hace porque simplemente quiere hacerlo. Y ese es un regalo. Y un regalo es lo que Dios también nos ha dado a nosotros, regalándonos dones. Hermanos, afirmar que una iglesia no tiene dones es como afirmar que una iglesia no es iglesia, y que ninguno de los que pertenecen a esta iglesia serían realmente cristianos, porque todo miembro de iglesia que ha nacido de nuevo tiene dones dados por Dios. El problema de los corintios, hermanos, estaba que ellos estaban dándole mal uso a los dones. Nuevamente estaban centrados en ellos mismos, pensando que algunos dones eran mejores que otros, y de esta manera ellos estaban pensando que eran más espirituales o mejores que los demás. Ellos estaban olvidando el amor. Ellos estaban olvidando que en Cristo todos los cristianos tenemos una gracia de Dios y que nos ha otorgado distintos dones para la edificación de su iglesia y que se siga predicando el Evangelio. Y los dones que el Señor ha dado, hermanos, no hay uno más grandes ni hay más chiquitos. Todos los dones delante del Señor son iguales. Y cuando nosotros vayamos y estudiemos en el capítulo 12, nos daremos cuenta que algunos dones que algunos podríamos pensar que no son tan importantes, son una pieza fundamental dentro de la iglesia. Hermanos, Dios no solo nos ha dado la salvación, sino que también ha dotado de dones a su iglesia para que ésta siga avanzando en el día a día. La iglesia, hermanos, necesita que todos los cristianos usen su don. De esta manera, cuando los cristianos usan su don que el Señor les ha dado, la iglesia se enriquece. De esta manera, cada creyente va creciendo cuando todos estamos haciendo lo que debemos de hacer. Cuando cada creyente está sirviendo y usando los dones que el Señor le ha dado para la gloria de Dios, la iglesia se edifica, los cristianos se edifican. Dios no ha dejado desprovista a su iglesia. Nosotros, hermanos, nosotros los creyentes somos los que terminamos dejando de usar los dones que el Señor nos ha dado, y de esta manera no dejamos tampoco que el Señor use nuestras vidas. A veces nosotros podríamos tal vez excusarnos y poder decir, no sé cuál es el don que yo tengo. Algunos podrían decir, sí, yo sé cuál don tengo. Y entonces, ¿por qué no lo usamos? ¿Por qué no lo ponemos en práctica para la edificación de la iglesia del Señor? Porque mientras nosotros colocamos nuestros dones en práctica, nosotros somos edificados, la iglesia es edificada y todos juntos vamos creciendo, porque eso es lo que el Señor ha dejado. Hermanos, si tú no sabes cuál es tu don, entonces es un buen momento también para que nosotros podamos pedirle al Señor que nos ayude a descubrir cuál es el don que nos ha dado, y también que te puedas acercar a los líderes y que de esta manera también, ante la necesidad que tiene la iglesia, tú puedas empezar a servir en distintos lugares y de esa manera también puedas descubrir cuáles son los dones que el Señor te ha dado.
Pero a la vez, hermanos, después de que Pablo ha agradecido a Dios por la gracia que le ha dado a esta iglesia en Cristo Jesús, que han sido enriquecidos en toda palabra y conocimiento o ciencia, y que nada les falta en ningún don, sino que es una iglesia enriquecida, es una iglesia próspera, es una iglesia que tiene todos los dones, y que a la vez también el testimonio del Evangelio de Jesucristo ha sido confirmado en sus vidas, y que todas las personas puedan ver. También se nos va a decir, hermanos, que la iglesia debe usar estos dones esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué se refiere esto, hermanos? Se refiere a que ellos, y no solamente ellos, sino también nosotros, debemos de usar nuestros dones hasta la segunda venida del Señor. Pero cuando nosotros perdemos la mirada en la segunda venida del Señor, perdemos varias cosas, como la expectativa de su venida, el deseo de justicia en el mundo, la esperanza y la redención del mundo y de nuestros cuerpos. Y por eso, hermano, tendríamos que preguntarnos, ¿estamos esperando la venida del Señor? ¿Estamos realmente esperando que el Señor pueda venir hoy o tal vez mañana? Y si estamos esperando la venida del Señor, ¿cómo el esperar al Señor nos está ayudando a poder vivir nuestras vidas cristianas? Vayámonos por un momento, hermanos, a Primera de Juan, el capítulo 3, el versículo 2 y 3. Dice: Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica, así como Él es puro. Todos los creyentes que anhelan y desean la venida del Señor Jesús, buscan vivir en santidad. Tienen la mirada puesta en el Señor Jesús. Tratan de conocer y hacer las cosas que el Señor les ha mandado hacer. Están en la expectativa como si hoy viniera el Señor, y si hoy viniera, ¿cómo nos encontraría el Señor? Es como aquella persona que sabe que hoy día va a tener visita. Y si sabe que hoy día va a tener visita, ¿cómo tiene su casa? Limpia, ¿cierto? Bien limpia. No es que de la nada, si viene la persona y toda tu casa está desordenada, ¿qué crees que vas a hacer en ese momento? O bien le dices, espérame un tantito, corres y guardas, trapeas, escondes todo, o colocas ahí una cortina en medio de todo el desorden con el fin de que no lo puedan ver. Pero cuando uno está esperando la venida de una visita o que alguien va a venir a nuestra casa, estamos cuidando, estamos manteniéndola limpia, estamos ordenándola. Algunos son mucho más perfeccionistas que otros, pero cuando viene una visita, queremos que esa persona se sienta como en casa y sea bien atendida. Hermanos, si nosotros hacemos así con las personas de este mundo, sean amigos, familiares, ¿cómo nosotros esperamos recibir al Señor en nuestra casa? O en otras palabras, ¿cómo esperamos recibir al Señor en nuestras vidas cuando Él vuelva otra vez? Si bien Cristo ya es el Señor de nuestras vidas, pero ¿cómo nos encontrará? ¿Haciendo lo que Él nos ha llamado a hacer? ¿O simplemente viviendo y pensando que somos eternos en este mundo, cuando en realidad somos aves de paso? Somos peregrinos en esta tierra. No sabemos cuándo vamos a partir, pero lo cierto es cuando Cristo vuelva, o si tenemos que partir, que el Señor nos encuentre con la casa ordenada, y de esa manera también nos encuentre sirviendo y usando los dones que el Señor nos ha dado. Había un problema también que vamos a ver más adelante dentro de la iglesia de Corinto. Y es que ellos, hermanos, habían empezado a cuestionar si realmente la resurrección de Cristo se había dado o no se había dado. Es por eso que tenemos 1 Corintios el capítulo 15, donde Pablo trata ese tema. Si uno piensa de que Cristo no ha resucitado, entonces, hermanos, somos un grupo de cristianos locos que estamos siguiendo a alguien que nunca resucitó, que no tiene el poder para poder resucitar. Sin resurrección, hermanos, no hay cristianismo. La resurrección de Cristo es lo que marca el cristianismo y lo que ha
se ha mandado y se ha mantenido durante todos estos años, donde un grupo de 120 personas locas por el Evangelio, y ese Evangelio que hasta ahora nos ha llegado. Y la realidad, hermanos, es que el Señor volverá otra vez. Esta es una verdad que se dará sí o sí, como el mismo Señor, y la palabra lo afirma: Jesucristo volverá otra vez. Y por eso el Señor nos ha dado también a nosotros el privilegio de poder servir usando sus dones hasta que Cristo vuelva, para que su iglesia sea edificada, para que su iglesia se siga formando, para que su iglesia siga fortaleciéndose, para que el cristiano siga trabajando en el Señor, y para que el creyente también siga pensando y siga dándose cuenta que no es uno, sino que es Dios en su inmensa gracia que nos ha provisto de todas las bendiciones para que nosotros podamos vivir. Y es por eso, y volvemos, hermanos, cuando hablábamos la semana pasada, todos nosotros tenemos que ser agradecidos con todo lo que el Señor nos da. Tenemos vida, es una gracia de Dios. Tenemos trabajo, es una gracia de Dios. Hay pan en la casa, es una gracia de Dios. Hay vestido, es una gracia de Dios. Hay calzado, es una gracia de Dios. Hay una cama, es una gracia de Dios. Hay una iglesia, es una gracia de Dios. Hay sillas, es una gracia de Dios. El que podamos reunirnos es una gracia de Dios. El poder servirle al Señor es una gracia del Señor. Y hay una bendición, hermanos, en que nosotros podamos querer servir al Señor. Y como ya les he dicho anteriormente, hermanos, todos los creyentes debemos de pelearnos. Pero no por criticarnos, murmurar o decir, sino que todos deberíamos de estar peleándonos por querer servir al Señor. Cuando alguien diga, yo necesito esto, todos deberíamos de estar dispuestos a querer servir. Y tal vez diga, pero no es mi don. Y si no sabes cuál es tu don, pues podrías probar que tal vez ahí el Señor podría usarte de una manera tan grande. Hermanos, todos debemos de agradecer a Dios, porque éramos pecadores, que no teníamos nada, y ahora hemos sido redimidos, hemos sido enriquecidos en Cristo, tenemos el privilegio de servir en la obra de Dios, dentro y fuera de la iglesia, dentro para la edificación de la iglesia, y allá afuera, con toda palabra, con todo conocimiento que el Señor nos ha provisto, para poder testificar y hablar a las personas que no conocen del Señor, y en el poder del Espíritu Santo, ver cómo muchas vidas también pueden venir a los pies de nuestro Señor. Pero también, hermanos, en medio de todo sabemos que la vida cristiana tiene muchos obstáculos. Son pruebas, tentaciones, problemas, divisiones, frustraciones, que si toda nuestra salvación, hermanos, estaría en nuestras manos, ten por seguro que ya hace mucho tiempo la hubiéramos perdido. Por eso Pablo en Filipenses 1:6 nos dirá que estando persuadido de aquel que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es Cristo, es el Señor, quien nos mantiene firmes en su poderosa mano, a pesar de todos los pecadores que somos, hermanos. A pesar de todas nuestras infidelidades, el Señor sigue siendo fiel. A pesar de que muchas veces no usamos nuestros dones, el Señor nos sigue manteniendo en su camino. Pero también hay una realidad, hermanos, como vimos semanas anteriores. Algún día el Señor nos demandará por todos los dones y talentos que el Señor nos ha dado. Y cuando el Señor vuelva, hermanos, espero que no seamos como aquella persona que escondió su don y que cuando el Señor vino, le dijo, porque tuve miedo de ti, porque sabía que eres un hombre que recoge donde no sembró, y por eso lo escondí, y acá tienes tu don. Y el Señor le dirá, si sabías que yo era así, ¿por qué al menos no lo pusiste en el banco para que pueda generarme intereses? Quítenle ese don y denle al que tiene 10, porque incluso al que tiene poco le será quitado y se lo terminará dando a otro. ¿Cómo es que nosotros vamos a vivir? Hoy día nos vamos a quedar acá. La semana que viene vamos a ver la segunda parte de este tema de hoy día, gracia abundante, donde veremos los versículos 8 y 9 de este capítulo 1 de Primera de Corintios.
Pero al llegar acá, hermanos, y quedarnos en estos dos puntos, tenemos que darnos cuenta que nosotros tenemos una gracia abundante. Tenemos la gracia de haber sido enriquecidos. Tenemos la gracia de haber tenido dones y tenemos dones dentro de la iglesia y también fuera de la iglesia para poder seguir sirviendo al Señor. Amado hermano, si tú no quieres ser obediente al Señor, no te preocupes. El Señor usará a otra persona que quiera usar y que quiera servir al Señor. Y que cuando tú te des cuenta de que en ese momento quieres hacerlo, es posible que el Señor ya haya levantado a otra persona y lo esté usando. El Señor es el Señor de los dones, pero también es un Señor que espera hasta que Él vuelva. Y si no lo hacemos, hermanos, pues el Señor hará igual su obra en nuestras vidas, pero también nos costará y nos vamos a lamentar. Vamos a ponernos de pie. ¿Cuál es tu don? Ahí piensa por un momento. ¿Cuál es tu don? Si sabes cuál es tu don, ahora pues vamos a darle gracias a Dios por ese don. Y si no lo estás colocando en práctica, es algo que tú debes de arreglar a solas con tu Señor. Pero a la vez también, si tú no has estado predicando el Evangelio diciendo que no sabes cómo hablar, que no tienes palabra ni conocimiento, hoy el Señor nos dice que esa es una excusa y una mentira de Satanás, porque en realidad el Señor nos ha dado palabra y nos ha dado conocimiento en el poder de su Espíritu Santo y nos ha enriquecido en todo para poder ser testigos eficaces allá afuera. Padre, en esta mañana nos presentamos delante de tu presencia. Señor, la iglesia de Corinto era una iglesia, Señor, todo un caos. La sociedad en la cual vivía, inmoral, idólatra, donde había, Señor, la lujuria, el orgullo, la vanagloria, la desobediencia a los padres, la ira, la contienda, la murmuración, el chisme. Aparte, Señor, eran que se había encendido entre ellos también esas pasiones vergonzosas de hombres con hombres y mujeres, cambiando también, Señor, lo natural por lo contranatural. Pero a pesar de que tú, Señor, decidiste abrir una iglesia en el medio de este lugar, contra todo pronóstico, tú mostraste gracia a Dios, a un grupo de pecadores, atrayéndolos al Evangelio. Señor, usaste la vida de Pablo para ello. Y Señor, has usado la vida de hombres y mujeres también, para que nos puedan predicar el Evangelio a nosotros y nos has atraído también a ti. Señor, gracias por esa inmensa gracia. Porque si no fuera por ti, Señor, seguiríamos perdidos, andaríamos, Señor, errantes, viviendo, Señor, bajo los mismos estándares que este mundo, Señor, siendo esclavos del pecado. Pero ahora tú nos has libertado, Señor, nos has hecho libre en ti. Ya no queremos pecar, Señor, sino que ahora queremos agradarte a ti. Señor, ayúdanos a poder tomar conciencia de ello, que eres tú quien hace la obra en nuestras vidas. Y que podamos tener la misma óptica, Señor, con aquellas personas que están afuera, sin ti, Señor, o alejados de ti, que están tal vez enlodados, Señor, en su pecado y que a veces hemos pensado que ya no tienen remedio, o que tal vez, Señor, ellos ya están perdidos y que nunca van a cambiar. Quita de nuestra manera de pensar aquello, Señor, para poder mostrarles gracia, Dios mío, para poder predicarles tu palabra, para poder orar por ellos y para poder entender que todavía hay esperanza mientras ellos estén con vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a cambiar nuestra manera de pensar. Ayúdanos, Señor, a disfrutar de tu gracia. Ayúdanos, Señor, a caminar en tu gracia. Ayúdanos a darnos cuenta que todo lo que tenemos es por tu inmensa gracia y que, Señor, debemos también en gratitud de todo lo que tú haces por nosotros. Que podamos vivir, Señor, vidas que te glorifiquen. Que podamos ser obedientes a tu palabra, Señor. A esa palabra, Señor, donde todo lo que tú quieres para nosotros es bueno. Donde no sea lo que nosotros queremos, Señor, sino que sea lo que tú quieres para con nosotros. Y, Señor, gracias
Porque tu palabra nos enseña también que hemos sido enriquecidos en todo. Y eso tiene que ver, Señor, también con palabra y con conocimiento. Que tú nos has dado, Señor, de tu palabra para poder testificar a las personas. Que tú nos has dado, Señor, de ese conocimiento en el poder de tu Espíritu Santo que nos lleva a toda verdad, que nos enseña tu palabra para poder transmitir a las personas que no te conocen. Señor, ayúdanos y concédenos el denuedo para poder predicar tu palabra, Señor, a aquellas personas que no te conocen. Cambia nuestra manera de pensar, Señor, y quita de nosotros toda mentira, toda excusa, Señor, de que a veces te hemos puesto de que no sabemos hablar, de que no queremos decir y que por ahí no tenemos el conocimiento, de que nadie nos va a escuchar, cuando en realidad todas esas palabras, Señor, son mentiras de Satanás. Señor, ayúdanos a escucharte a ti. Ayúdanos a ser sensibles, Señor, a tu voz y permítenos, Señor, mirarte a la luz de tu palabra y que nuestros labios se puedan abrir, Señor, para poder predicar tu evangelio. Y sabiendo que eres tú quien transforma, quien cambia, que eres tú, Señor, que hace que las personas vengan de las tinieblas a tu luz admirable, Señor. Pero a la vez también ayúdanos a tomar conciencia de que tú nos has dotado de dones y talentos, que es un carisma, que es una gracia tuya, que es un regalo tuyo, que también has proporcionado a la iglesia para que ésta pueda ser edificada, Señor. A veces, Señor, no te hemos servido simplemente porque no sabemos cuál es nuestro don. Y por ello, Señor, te pedimos que nos ayudes a poder descubrir cuál es nuestro don. Y mientras vamos descubriendo, Señor, ayúdanos a poder servir también en las distintas áreas de la iglesia. Y, Señor, y si por ahí sabemos cuál es nuestro don y no lo hemos estado usando, también te pedimos perdón por ello, Señor. Porque hemos estado actuando mal, hemos estado actuando, Señor, como hombres necios, Señor, que no nos damos cuenta de todo lo que tú has provisto para con nosotros, que es un regalo no para esconderlo, sino para poder ponerlo en práctica. Nos has dicho, Señor, que tú vienes pronto. No sabemos cuándo vendrás. Tal vez podrías venir en esta noche o podrías venir mañana, Señor. Pero te pido, Señor, y te pedimos todos juntos, que nos ayudes, Señor, a que cuando tú vuelvas nos puedas encontrar haciendo lo que tenemos que hacer para la gloria y honra tuya, Señor. Que nos ayudes, Señor, colocando en práctica nuestros dones, porque tú eres quien produce ese querer y ese hacer, Señor. Que podamos ser hacedores de tu palabra y que podamos servirte, Señor, con toda nuestra mente, corazón y fuerzas, amándote, Señor. Y poder darnos cuenta que los dones que tú has provisto para nosotros, Señor, no ha sido por nosotros mismos, sino que ha sido por tu gracia, que tú nos has dado, Señor, para poder estar juntos en amor y poder edificarnos los unos con los otros, sabiendo que ningún don es superior al otro y que todos nos necesitamos entre los unos y los otros, Señor. Señor, vamos a salir de esta iglesia y cuando vayamos a nuestras casas, Señor, que tu Espíritu Santo nos recuerde tu palabra, Señor. Que podamos ser agradecidos con todo lo que tú nos das, en tiempos buenos, en tiempos malos. Y poder darnos cuenta que en Cristo hemos sido enriquecidos y que todas tus promesas son sí y que se harán en nuestras vidas por lo que Cristo hizo ya en la cruz por nosotros. Señor, ayúdanos a creerte. Ayúdanos a tener confianza contigo. Ayúdanos a saber que tú eres un Dios fiel, que tú eres un Dios real, que tú eres un Dios que cumple sus promesas, que tú eres un Dios, Señor, que sigue y seguirá obrando en nuestra vida, a pesar de nuestras infidelidades, porque tú sigues siendo fiel y no puedes negarte a ti mismo. Usa nuestras vidas para tu gloria, Señor. Aquí están nuestras vidas. Haz con ellas que tú tengas que hacer con nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.